Nos encontramos grabando. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este espacio virtual organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Geraldo Alberto Hernández Aponte, autor de las obras tituladas Rafael Cordero Molina, la construcción de un prócer negro en Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XIX, y de la obra El entorno educativo historiográfico de Celestina Cordero Molina, ambas obras que se van a presentar en la tarde de hoy por las distinguidas profesoras, la doctora Mayra Rosario Urrutia, catedrática jubilada del Departamento de Historia, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y por la doctora Sandra A. Enríquez Siders, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Investigación de Historia de las Mujeres en Puerto Rico. A nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y director del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, le damos a todas y a todos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Josué Camaño Dones, asociado de investigación del Centro de Investigaciones Históricas, y junto con mi compañera Magali Cintrón Boller, bibliotecaria de esta unidad, habremos de moderar esta actividad en la tarde de hoy. Ahora, sin más, los dejo con la compañera Magali Cintrón Boller para la presentación formal de nuestros invitados y luego pasar a la actividad. Magali, tienes la palabra. Buenos días. Nuestros tres invitados cuentan con una preparación académica interdisciplinaria. La doctora Mayra Rosario Urrutia, catedrática jubilada del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, institución en la que cursó una maestría en Administración Pública y un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe. Sus investigaciones incluyen temas sobre la prohibición del alcohol en Puerto Rico, la criminalidad en el Puerto Rico del siglo XX, la ciudadanía estadounidense, el ascenso y descenso del Partido Popular Democrático, PPD, el protestantismo histórico, los homicidios seguidos por suicidio, los juegos de azar y el efecto social de las pandemias, entre otros. Es autora de un libro sobre la pandemia de influenza de 1918 y coautora de 5 libros de texto sobre la historia y la política exterior de Estados Unidos y la historia de Puerto Rico. Por su parte, la doctora Sandra Enrique Siders es una catedrática jubilada del Departamento de Lenguajes y Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Su preparación académica combina una maestría en educación con especialidad en historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y un doctorado en historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Es académica de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Es también fundadora y presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Investigación de Historia de las Mujeres, que desde 2012 lleva a cabo el coloquio de investigación de Historia de las Mujeres en la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Sus líneas de investigación giran en torno al tema de la mujer y la historia oral y ha escrito 8 libros. Por último, el doctor Geraldo Alberto Hernández Aponte es catedrático auxiliar del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, institución donde obtuvo un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe. Posee también un postdoctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Sus líneas de investigación abarcan la política y diplomacia de la Santa Sede, el espiritismo de Allan Kardec, la historia de la Iglesia Católica en Puerto Rico en los siglos XIX y XX, la salud y la historia de la educación en Puerto Rico en los siglos XVIII y XIX. Es autor de 7 libros, incluidos los 2 que se presentan hoy, así como de varios artículos. Eh, los libros que se presentan en esta mañana están disponibles para consulta en la biblioteca del Centro de Investigaciones Históricas gracias a la donación que hizo el autor. El 29 de agosto de 1987, el historiador Fray Mario Rodríguez León expresó en el periódico El Visitante: los hermanos Rafael y Celestina Cordero fueron maestros, quienes con su ejemplo de vida cristiana, educaron a una generación de puertorriqueños. Sus discípulos siempre reconocieron la gran deuda contraída con ellos. Sus vidas, paradigma de nuestro tiempo, ameritan un estudio más profundo y abarcador hasta el momento no realizado. Hoy, 37 años después de dicha afirmación, tenemos
entre nosotros ambos estudios con el sexto y el séptimo libro del prolífico historiador intelectual puertorriqueño, doctor Geraldo Alberto Hernández Aponte. Ahora dejo con ustedes primero a la doctora Mayra Rosario Urrutia, luego a la doctora Sandra Enríquez Saiders y finalmente al doctor Geraldo Alberto Hernández Aponte. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes y agradezco al Centro de Investigaciones Históricas esta oportunidad que nos dan para uno poder difundir no tan solo las investigaciones, sino también los comentarios y los análisis de dichas investigaciones. Así que voy a comenzar aquí hablando del libro Rafael Cordero Molina, La construcción de un prócer negro en Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XIX. Así que vamos a empezar con esto que me da mucha satisfacción porque es una obra que en realidad disfruté mucho. Recuerdo cuando en octubre de 2015 presenté el libro de Geraldo Alberto Hernández Aponte, El espiritismo en Puerto Rico, 1860-1907, en la sala Jorge Enjuto. También cuando discutíamos en agosto de 2014 en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, otro de sus libros, La Iglesia Católica en Puerto Rico ante la invasión de Estados Unidos de América, lucha, sobrevivencia y estabilización 1898-1921. Esta vez con su acostumbrada rigurosidad académica y la exposición de sus dudas ante lo que investiga y escribe, Gerardo se acerca al maestro Rafael Cordero Molina y es que ese autor no se detiene. Agradezco una vez más el presentar otro de sus libros, el cual contiene una amplia gama de posibilidades de investigación para que los lectores conozcan la época que trata, el personaje que estudia y con quienes se vincula. Otros temas que se desprenden de su narrativa y los vínculos temáticos que nos pueden otorgar un género biográfico abierto, como Geraldo acostumbra. Él no se queda solamente con lo que está investigando específicamente, sino que también nos señala otras posibilidades para seguir adelante con las investigaciones. Habría que recordar que el género de la biografía fue menospreciado por algunos historiadores, incluso de la llamada Nueva Historia, quienes se referían al mismo como uno asociado con las rígidas tendencias positivistas y políticas, las ejecutorias unificadas y el poder de los llamados grandes hombres, los santos, y de algunas mujeres que ostentaron posiciones políticas en algún momento. Esta tendencia historiográfica, según señala Kenneth Bartlett, utilizaba las aportaciones de esos llamados grandes hombres para que sirvieran a otros como ejemplos a seguir, impartir lecciones morales y reforzar el patriotismo. A la vez, dejaba fuera las vidas y las luchas de sectores sociales marginados y menos favorecidos socialmente y en ocasiones menospreciaba a quienes no seguían y confrontaban las tendencias de los protagonistas. Mas la escritura de muchas biografías ha cambiado y como explica Isabel Verdiel, ha sido en el sentido, y cito, de la atención otorgada a las trayectorias personales como vía de análisis del pasado histórico, capaz de iluminarlo de forma diferente, de hacerlo más complejo y más plural, así como de coadyuvar a repensar sus categorías clásicas. Y este es el caso del libro de Gerardo. Fray Mario Rodríguez León añade que, y cito, la biografía debe ser ubicada dentro del marco de una época en la cual se tejen múltiples conflictos sociales, económicos, políticos, culturales y religiosos, en lo cual se desenvuelve y transite el biografiado. A esos efectos, se ha reflexionado teóricamente sobre el género biográfico en muchas ocasiones. Y este es el proceso por el cual atravesó el autor y quien reconoce su parte cercana en el análisis que hace del libro. Me recuerda aquella pertinente cita que indicaba: en el marco del proceso de interpretación
no solo se han abierto los ojos al hecho de que nunca hay una sola historia que contar sobre la vida de una persona, sino que también ha mostrado hasta qué punto es inherentemente discutible la producción de conocimiento. Y sigo. Es por eso que considero que la lectura de esta historia traslada a los lectores a ese mundo racial del discrimen y de los prejuicios en el Puerto Rico decimonónico. Igualmente a las distinciones sociales que se hacían en torno a la población de afrodescendientes. Este es un asunto vital para poder adentrarnos en el complejo proceso por el cual atravesó la figura de Cordero Molina en su camino hacia la designación de nombrarlo prócer. Igualmente, al elaborar en este libro varios aspectos vitales sobre la restringida educación que se ofrecía en ese entonces y en el siglo XVIII, entendemos el proceso mediante el cual las ejecutorias del maestro Cordero colaboraron en cierta medida con los esfuerzos, y cito, de integración racial y socioeconómica. En las escuelas públicas en el siglo XIX, cabe resaltar que Gerardo indica que Cordero Molina, de un total de 42 años consecutivos dedicados al magisterio, lo ejerció, y dice Gerardo, totalmente gratis en una época cuando la educación primaria estaba descuidada. Si nos referimos a la introducción de este libro, vemos que comprende una interesante presentación e introspección sobre la experiencia y la trayectoria investigativa del autor en este caso. Asimismo, explica las diversas razones que lo condujeron a escribir esta nueva historia sobre quién fue Cordero Molina y las razones por las cuales lo convirtieron en un prócer, a pesar de ese conflictivo discrimen racial y social. A esos efectos, Gerardo se propuso debatir y rectificar algunos planteamientos que varios autores han difundido a través del tiempo sobre Cordero Molina, sin haber verificado la validez de su procedencia o por no tener las fuentes disponibles, a la vez que explica a los lectores por qué lo hace y en qué se basa. En esta sección también explica en general el contenido de los 4 capítulos y los 8 apéndices del libro. En términos metodológicos y a lo largo de la narrativa, vemos cómo se incorporan diversas imágenes con el ánimo de analizar varias de ellas como parte del texto e ilustrar eventos de la época. Podemos encontrar óleos, fotografías, mapas, litografías, entre otras. Este acervo considero que también invita a Gerardo a considerar el desarrollo de una historia visual de ese periodo, centrada en su amplio conocimiento de tantas complejidades de la época. Mas deseo destacar algunos señalamientos adicionales en cuanto a los aspectos que he mencionado y que considero que resaltan en la obra. En el primer capítulo lo considero como una valiosa aportación a la historia cultural. El mismo trata minuciosamente aspectos sobre el contexto racial y educativo de la época y describe el significado social que se construye sobre el racismo y se utiliza durante la colonización y la expansión europea. Se acerca a criterios como inteligencia, cultura y evolución social, bajo los cuales la población se iba agrupando y se alejaba de la llamada validez biológica. Una parte fundamental en este capítulo es su elaboración sobre aspectos particulares del discrimen racial. Transita por obras y escritos de autores que analizaron la época, así como por las directrices del gobierno en aspectos como la limpieza de sangre, los castigos a la población negra y sus lugares de residencia. Deja claro, y cito, que no había problema mientras la persona de color se mantuviera en su área y no pretendiera traspasar la zona de influencia y poder de los blancos. Gerardo aborda casos particulares en cuanto a lo racial, como el del galeno José Celso Barbosa,
y otros, así como las características de la educación que experimentaban los maestros que se educaban en España. Representa otra vía para más investigación y es que había tres tipos de escuelas para varones entre la primera mitad del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Estas fueron las escuelas de la iglesia, las gubernamentales, las privadas o particulares, las cuales podían incluir a maestros sin título. Esos llamados maestros incompletos se aceptaban debido a la gran cantidad de estudiantes que no contaban con los recursos del gobierno para atenderlo. Sobre ese tema, también hay que tomar en cuenta que esos maestros tenían que ganarse la vida o cumplir como lo hizo el maestro Cordero, con una obra de misericordia, de enseñar al que no sabe. Veremos cómo se pone en práctica la educación en términos de que se enseña, así como de quiénes son aptos para hacerlo. Mientras el lector seguirá adentrándose en los problemas raciales de esa época, incluso aquellos que operan dentro de los quehaceres de la vida cotidiana y a veces pasan inadvertidos, y los cuales seguirán desarrollándose a lo largo de su narración. En el segundo capítulo, Gerardo aborda una revisión historiográfica sobre la vida y obra de Rafael Cordero Molina. Sigue explicando con más profundidad y detalle el complejo contexto racista que operaba durante su vida en diversos sectores sociales y el que no pudo asistir a la escuela en San Juan, pues no se admitían a niños negros. Sobre todo, se aborda parte de su genealogía, que se detallará en el apéndice 1 del libro, así como la vocación magisterial que imperaba en su familia. Se presentan a sus hermanas, Gregoria y Celestina Molina Serrano, y se abordarán las ejecutorias de esta última con más detenimiento en el otro libro publicado por Gerardo, como amerita su figura. Vemos, y es muy interesante, que Cordero Molina, y cito, aprendió a leer, escribir, doctrina cristiana y las 4 reglas de operación matemática mediante esfuerzo propio. Geraldo señala que también pudo haber conseguido libros en los conventos citadinos debido a que se reconocía su amor a las letras. Considero este capítulo uno de los más valiosos debido a ese analítico recorrido historiográfico que hace el autor y a las oportunidades que nos ofrece para conocer mejor los trabajos de Cordero Molina. Nos adentramos en su vida al conocer aspectos personales, como sus enfermedades y sus compromisos religiosos. Asimismo, Gerardo analiza la presencia de sus ejecutorias en la historiografía liberal y en el régimen esclavista. Sobre todo nos señala una serie de discípulos del maestro Rafael, entre los cuales se encontraban Alejandro Tapia y Rivera, Francisco del Valle Atiles, Sotero Figueroa y otros. Sin embargo, a pesar de vivir en un contexto racial, ¿verdad? En términos de la sociedad en que se vivía, vemos que se le comenzaba a otorgar reconocimiento a partir de 1858, 10 años antes de terminar su carrera magisterial y de fallecer. Algunos de ellos propusieron y finalmente no se cumplieron. Fue en 1891 cuando se designó como prócer, luego de finalizado el régimen esclavista en 1873. Luego, en el tercer capítulo, el autor nos explica un aspecto clave y a la vez complejo que nos inserta en la sociedad de la época. Se trata de la llamada interesante paradoja de construir un prócer negro en 1891, enmarcado en el contexto racista que ya se ha venido explicando en el transcurso del libro y se amplía en este capítulo tercero. Geraldo señala el cúmulo de causas que fueron propiciando la llegada de Cordero Molina al procerato y quiénes y cómo lo promovían. También alude a un proceso de resaltar las cualidades positivas que se le atribuían al maestro a partir de sus actividades y logros sociales en cuanto a la difusión de la educación.
Vemos que su entierro fue uno multitudinario y cómo en el texto se va articulando su reconocimiento, las complejidades del proceso y bajo qué criterios. Hay que destacar que el autor explica muy acertadamente cómo es que se comienza a gestar el procerato en la isla entre las personas destacadas y cómo él mismo atraviesa por un cambio continuo. Esta parte es fundamental para poder entender el concepto y en qué sentido se va distinguiendo de un héroe. Estos esfuerzos conceptuales, explica, parten de los intentos de la élite criolla por definir el pueblo. Define el concepto de prócer, que se le atribuía a Cordero como, y cito, aquella persona que se distingue del resto de los seres humanos por sus proezas, destrezas o virtudes. Indica, y cita a Carlota Alicia Casalino, en que su proceso de creación conlleva que la persona sea colocada como arquetipo cultural, que encarna valores fundamentales de una comunidad y que a la vez le brinda identidad. Esto, al igual que ocurre con los llamados héroes. Mas hay que ver que la asociación del héroe en los países de América Latina, la cual no ocurre en Puerto Rico, fueron creados por la historiografía patria y nacional luego de su independencia. El procerato, al contrario, consistía en civiles que no estuvieron envueltos en el campo de batalla del movimiento emancipador. La definición de Cordero como prócer se reproduce en las características que señala Casalina. Y cito, primero, el personaje recuperado de la historia, valorado por sus acciones y usado como un símbolo de cohesión de la comunidad. Segundo, ayuda a legitimar a un grupo de poder. Tercero, hay un constante reconocimiento público de su figura que mantiene vivo su recuerdo y memoria. Bajo esos preceptos, Gerardo va construyendo detalladamente una serie de eventos, acciones, recuerdos, conmemoraciones que ocurrieron y sostuvieron la categoría de cordero dentro del procerato, sin borrar y omitir los discrímenes raciales de la época. En el capítulo se consultan biografías, cuadros, escritos sobre Cordero que nos hacen ampliar la visión sobre sus ejecutorias y sobre cómo se va representando a través del tiempo y por quiénes. Podemos también acercarnos a aspectos raciales de contextos como América Latina que amplían lo expuesto como algo más generalizado. Como lo hace a lo largo de todo el libro, nos ilustra con las actividades culturales de la época, como las que se celebraban en el Ateneo puertorriqueño, para resaltar la labor de Cordero Molina. Luego en el cuarto capítulo podemos apreciar tanto una serie de homenajes y honores al prócer posteriores a su consolidación, así como las actividades sobre recaudación de fondos destinados a pagar deudas y a planificar un mausoleo en su nombre. El autor nos conduce por ese interesante proceso del rescate del olvido hacia Cordero Molina y cómo se va incorporando y honrando en varias ceremonias, edificios y estructuras. Tanto el olvido como la memoria son aspectos claves en los acercamientos a las historias y además conceptos que se prestan a su desarrollo y análisis en casos particulares y de los que se han escrito muchas reflexiones. Por ejemplo, autores como Pierre Nora y Maurice Halbach han sido colaboradores en este trayecto y escritos como Memoria e Historia, un estado de la cuestión, de Josefina Cuesta Bustillo, nos guían por el desarrollo de estas investigaciones. Queda pendiente el resultado final del proceso de canonización de Rafael Cordero Molina, que inició la Iglesia Católica en 2003 y aún no se ha concluido. A esos efectos, Gerardo explica de qué se trata este proceso, los pasos y los sectores implicados. Y en la conclusión, Gerardo articula y resume los principales planteamientos y argumentos que desarrolla en su libro, ratificando algunas de las razones que explican por qué las narraciones sobre Cordero Molina han estado repletas de imprecisiones acerca de su vida
y de sus ejecutorias. Es importante que a pesar de esta valiosa y novedosa aportación historiográfica, Gerardo no cierra el espacio ni las posibilidades para seguir mejorando y ampliando este excelente trabajo. Lo vemos cuando va señalando los esfuerzos que acontecieron luego de la muerte del maestro Cordero Molina para elogiar y conmemorar su extenso y gratuito magisterio, lo cual lo exaltó a la llamada Galería de Próceres en el siglo XIX. Es por lo que esta obra constituye un buen ejemplo sobre las razones que explican por qué se reescribe la historia, así como de lo inacabado que resulta el proceso de historiar y las múltiples miradas que lo enriquecen a través del tiempo. Fueron décadas de enseñanza gratuita, lo cual implica que pueden seguir apareciendo aspectos diversos para reflexionar acerca de lo que se enseñaba sobre los alumnos, acerca de los discrímenes y de las inclusiones raciales en la educación. Luego de haber entrado a una mirada sobre el contenido general de los capítulos del libro, no puedo pasar por alto otras referencias ni un texto alterno que en su organización invita a los lectores a elaborar acercamientos adicionales. Ya señalé que el libro está repleto de imágenes que, aunque no representan un trabajo de análisis sobre esa cultura visual, complementan y enriquecen el escrito al poder referirnos a fotografías, dibujos, pinturas, litografías y otras obras relacionadas como parte del texto y de la época. Además, contiene 8 apéndices que los considero una valiosa aportación, repletas de ideas y de otros caminos a seguir y a fortalecer, como la genealogía de Cordero Molina, el censo de la población de 1872, el alfabetismo, sobre el alfabetismo, su nombramiento como maestro incompleto, la descripción de su escuela, los poemas y luego las publicaciones que le han dedicado. Y al final del libro, una extensa y valiosa bibliografía. Quiero concluir con un extracto de un poema dedicado al maestro y de la autoría de José Gualberto Padilla en el 1891, que se incluye en el apéndice 7 del libro. Y cuando el naciente sol que a iluminarnos empieza, brille en toda su grandeza en el cénit español, a su candente arrebol, otra edad verá lucir, con letras de oro y zafir grabado en mármol duro. Ese nombre, ayer oscuro, glorioso en el porvenir. Gerardo, muchas felicidades por este nuevo libro. Muchas gracias, doctora Mayra Rosario, por la excelente presentación que ha hecho del libro sobre el maestro Rafael Cordero Molina. Ahora continuamos con la doctora Sandra Enríquez Siders. Adelante, por favor. Su micrófono, doctora Siders. Perfecto. Adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco, como siempre, la invitación del doctor Gerardo Hernández Apontes para presentar una de sus nuevas investigaciones, el entorno educativo e historiográfico de Celestina Cordero. Mientras escribía estas líneas, pensaba en todas las ocasiones en que he presentado los libros de este historiador. Conocí a Gerardo en la colección puertorriqueña mientras realizaba la investigación para mi tesis doctoral hace unos 20 años. Para ese entonces yo tenía 2 hijos y una hija en la universidad. Así que Gerardo se convirtió en otro hijo más. Tanto así que todavía le llaman el hijo de Sandra. Aunque quiero aclarar que Gerardo tiene una mamá y un papá extraordinarios. Mi esposo le llena la planilla e incluso Gerardo lo llama para consultarle. Hemos salido juntos a investigar, a conferencias, presentaciones y ha participado en todos los coloquios de investigación de historias de las mujeres desde sus inicios.
Cada vez que le digo que me tengo que retirar, me envía una foto del Papa o de otra persona bien mayor con un mensaje que lee más o menos así. Fulano tiene tantos años y no se ha retirado, así que no se quite. El prólogo de este libro es de mi autoría y lo inicio con una canción que sé que todos ustedes conocen y yo le cantaba a mis hijos y luego a mis nietos. Arroz con leche se quiere casar con una viudita de la capital, que sepa tejer, que sepa bordar, que ponga la aguja en su lugar. Esta canción, que se incluye en el libro, resume un tanto la idea central de esta investigación. Las mujeres desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX aprendían a coser y a bordar, tal y como lo dice la canción. Aprender a leer y escribir eran funciones exclusivas de los hombres. Recuerdo cuando escribí la historia de mi bisabuela, que mi profesora se sorprendió porque ella sabía leer y escribir. Fue su padre quien le enseñó, sin embargo, su mamá no sabía leer ni escribir. Es a partir de la década del 70 que se inician las investigaciones en torno a la historia de las mujeres. Las mujeres fueron silenciadas, excluidas e ignoradas, tanto en lo económico como en lo político, social y cultural. Recordemos aquellas primeras investigaciones de María de Fátima Barceló Miller, Yamila Cisse, Norma Valle, en torno a figuras como la de Luisa Capetillo, Ana Roque de Duprey y temas como la lucha del sufragio y la participación de las mujeres en los movimientos obreros, entre otros. A partir de estas investigaciones, muchas otras han sido rescatadas del anonimato. El libro que presentamos hoy se une a los esfuerzos de investigadores e investigadoras que se han dado a la tarea de rescatar historias de mujeres que de lo contrario estarían en el olvido. Personalmente le llamo Operación Rescate. Este es el caso de Celestina Cordero, quien por décadas estuvo escondida en nuestra historia y sin embargo la figura de su hermano, el maestro Rafael Cordero, es muy conocida. En los últimos años han surgido varias investigaciones que, de acuerdo con Hernández Aponte, intentan llevar al procerato a Celestina cuando la realidad es que hubo muchas maestras como ella dedicadas a la enseñanza. Van a encontrar maestras que, como Celestina, abrieron escuelas, solicitaron un sueldo con el que pudieran sufragar sus gastos y una plaza para enseñar no solo a bordar y coser, pero también a leer y escribir. La historia no es estática. A medida que se sigue investigando, los hechos históricos pueden cambiar. Dominique Lacapre, en su libro Historia en Tránsito, sostiene que la historia y lo histórico se encuentran en continuo tránsito o transición. Este incesante devenir obliga a un constante repensar de qué cuenta como historia, en un doble sentido, tanto de lo que vale como proceso histórico como de los intentos historiográficos para dar cuenta de estos procesos. Es por ello que les invito a leer el 5º capítulo del libro, donde el investigador hace un recorrido en orden cronológico
por cada uno de los trabajos publicados sobre la protagonista de esta historia. Esta nueva investigación, rigurosa, objetiva, es un ejemplo de que la historia se encuentra en continuo tránsito. Me parece que la mayor contribución de este libro, aparte de la intensa investigación que hace sobre Celestina, es el estudio de las llamadas escuelas de amigas. Personalmente, nunca había escuchado de ellas y me atrevería a señalar que para muchos de los que nos están escuchando es también algo nuevo. Estos planteles, de acuerdo con Hernández Aponte, existieron en España desde el siglo XVI. Por lo general, las maestras eran mujeres solteras o viudas de poca escolaridad que cooperaban con las madres en la educación de los niños y niñas a cambio de una pequeña remuneración. De acuerdo con el investigador, estas escuelas amigas serían lo que hoy día es un kindergarten. Esta institución fue trasladada a varios países de Hispanoamérica, incluyendo a Puerto Rico. Interesantemente, Celestina Cordero tuvo una de esas escuelas amigas en San Juan, que con el paso del tiempo pasó a ser del gobierno. El capítulo 3 hace un recorrido por la historia de la educación en Puerto Rico, desde finales del siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XIX. La Iglesia y el gobierno iniciaron la educación formal en la isla, aunque fueron los varones los primeros en recibir el pan de la enseñanza. A las niñas se les enseñaba doctrina cristiana, a bordar, a tejer, entre otras tareas propias de la mujer. A medida que fueron pasando los años, se le añadió la escritura, la lectura e incluso la aritmética. Este capítulo, excelentemente logrado, da detalles de esos primeros intentos de establecer escuelas por parte del gobierno y de la iglesia, los sueldos, los pueblos donde se originaron estos primeros centros educativos, menciona nombres de maestros y maestras e incluso el número de estudiantes y las materias que se enseñaban. Identificar fuentes y documentos para escribir historias de las mujeres demanda un gran esfuerzo. Sin embargo, para quienes conocemos las investigaciones del doctor Hernández Aponte, sabemos que él es capaz de encontrar una aguja en un pajar. Lo felicito, doctor. A ustedes les invito a disfrutar de esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra Enríquez, por su excelente presentación acerca del libro sobre Celestina Cordero Molina. Ahora vamos a escuchar al autor de ambas obras, el doctor Geraldo Alberto Hernández Aponte. Adelante, por favor. Buenas tardes. Agradezco a las doctoras Mayra Rosario Urrutia y Sandra Enríquez Seider por haberme presentado los libros y al Centro de Investigaciones Históricas por apoyarme. Estoy muy jubiloso porque después de más de una década de investigación, finalmente puedo presentar ambas obras. Mi interés por el maestro Rafael Cordero comenzó en el 2012, cuando el doctor Andrés Rodríguez Rubio me encomendó presentar la obra póstuma de quien fue mi director de tesis de maestría y decano de la Facultad de Humanidades, el doctor Manuel Alvarado Morales. Y para prepararme para la presentación, además de leer el texto y otras fuentes que tenía, comencé a cuestionarme que cómo era posible que un hombre negro llegara a ser prócer en un contexto esclavista y racista,
Y eso coincidía con una invitación que me hicieron para participar en un coloquio sobre racismo, arte y esclavitud de la asociación que yo pertenezco de estudios latinoamericanos para el estudio de las religiones. Iba a ser en San Miguel de Tucumán, en Argentina. Y yo dije, bueno, aquí puedo hacer una ponencia y sacar un libro. Y pues comencé a hacerlo y durante la investigación, la historiadora Norma Valle me escribe y me pregunta qué estaba haciendo y yo pues le cuento. Y me exhortó a incluir a Celestina en el libro. Así que yo tenía originalmente un capítulo sobre Celestina de 33 páginas, pero las personas que me lo habían leído, o sea, el texto completo, me decían que no cuadraba con la temática, que lo sacara, que lo publicara como un artículo académico. Y cuando yo comienzo a preparar el artículo académico, me percato de que la historiografía sobre la educación en España no era tenida en cuenta. Y al comenzar a investigar me topo con el concepto de escuelas de amigas. Y siguiendo la investigación me percato que hay personas de ambos sexos, de tez negra, que ejercían lo mismo que hacía el maestro Rafael en Puerto Rico y Celestina, pero en La Habana, Cuba, a finales del siglo XVIII. Eran las memorias de la Sociedad Patriótica de La Habana. Y yo me puse como un loco a buscarlas. Vine aquí al Centro de Investigaciones Históricas, donde está la colección de esas memorias. Ese número en específico no estaba. En ningún lado aparecía. Así que finalmente escribí a la Biblioteca Fernando Ortiz del Instituto de Literatura y Lingüística José Antonio Portuondo Baldor en La Habana, Cuba. Y la bibliotecaria encargada me dijo, vamos a buscarlo y después le damos noticias. En eso yo parto hacia España a realizar otra investigación que estoy llevando a cabo y tuve la oportunidad de visitar la biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, conocida como el AECID, lo que antes era Cultura Hispánica, donde había una colección de historia de la educación en Cuba. A ver si por casualidad encontraba el documento, porque en Cuba se estaban tardando demasiado en enviármelo, yo soy desesperado. Y además también buscando referencias para hacer contraste. Estando allá en España me llegó el documento. Cuando regreso a Puerto Rico y finalmente yo leo lo que tenía escrito y lo que ellos me han enviado, esa era la pieza del rompecabezas que faltaba. Y cuando la coloqué, todo comenzó a hacer sentido. Yo tuve que reformar el libro del maestro Rafael Cordero porque habían temas que no había trabajado. Y decidí que tenía que sacar los dos libros a la vez porque se interconectaban y ayudaban a una mejor comprensión del contexto educativo. Yo tenía una foto para la portada del libro del maestro Rafael Cordero, que es un óleo que hizo el pintor venezolano Pedro Lovera sobre la fisonomía real del maestro. Él lo hizo estando en vida. Pero sobre Celestina, yo no sabía qué colocar en la portada. Y un colega mío, el doctor César Salcedo, me dijo que buscara un conjunto de tejidos y los colocara, pero a mí no me gustaba la idea de hacer un collage. Así que cogí un dechado, que es un muestrario de bordados y que usaban en las clases y usaban la gente que cosía, que bordaba. Y lo coloqué. Cuando mi hermana lo vio, dijo, Gerardo, pero ¿por qué tú colocaste un tablero de Ouija en el libro? Y dije, bueno, no es un tablero de Ouija, es un dechado. Y le expliqué lo que es. Si alguien me preguntara cuál de los dos libros yo recomiendo leer primero, yo pienso que deben leer primero el del maestro Rafael, porque fue el primero que escribí y porque ahí abordo el contexto familiar. Los dos libros se pueden leer independientes, pero yo pienso que debe ser en ese orden. Agradezco a Dios todo lo que me ha dado, a mi madre, que es la que me pasa los trabajos, y a todas las personas que me colaboraron en la producción de ambos textos, especialmente a Magali Cintrón Bolder, que fue mi editora. Y nuevamente mi agradecimiento al Centro de Investigaciones Históricas por todo el apoyo para esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros tres invitados especiales en la tarde de hoy
en particular al doctor Gerardo Alberto Hernández Aponte por habernos escogido o seleccionado al Centro de Investigación Histórica para presentar sus 2 horas. Igualmente a las presentadoras de esta hora, las doctoras Mayra Rosario Urrutia y la doctora Sandra Enríquez Saider, por haber sacado de su tiempo para acompañar a Gerardo en esta presentación, en estas presentaciones. Sin más, queremos entonces, antes de finalizar, recordarles que la próxima semana dará inicio a nuestro de este semestre, ciclo de actividades bajo el lema La historia y la literatura como fuentes de investigación para el cine y el teatro. Tendremos abriendo este ciclo con nosotros al doctor Carlos Pavón Ortega, catedrático jubilado del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras, con su ponencia titulada Entre la historia y la literatura, encuentros y desencuentros. Esto será el próximo viernes 20 de septiembre 2024 a las 11 de la mañana, hora de Puerto Rico, a través de nuestras redes sociales. Sin más, muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado y asistido a esta actividad. Lo esperamos la próxima semana para el inicio de nuestro próximo ciclo de actividades. Buenas tardes a todas y a todos.